este webinar que hacemos en el mes de septiembre, después del descanso vacacional del verano. Y bueno, pues que va a versar sobre el plan de igualdad en la empresa. Sé que hay muchos webinars y hay muchas formaciones y hay mucho contenido en la red acerca de esta materia, que es de obligado cumplimiento, como sabéis, para una gran parte importante de las empresas, pero nuestro webinar está muy enfocado a las preguntas más frecuentes y a qué es lo que más os inquieta a vosotros como empresas a la hora de afrontar la implantación y el registro de un plan de igualdad. Bueno, supongo que muchos de vosotros ya nos conoceréis. Somos Grupo Ingertech, somos una consultora que presta servicios en el asesoramiento normativo en muchos campos. Y bueno, pues tenemos un área específica de igualdad formado por un equipo de 5 profesionales que se dedican exclusivamente a prestar servicios en el ámbito de la igualdad. Aquí podéis ver, bueno, pues diferentes servicios en el ámbito de calidad, servicios TIC, medio ambiente y energía, I+D, responsabilidad social. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, queréis conocer un poquito más de nosotros, pues os invito a que visitéis nuestra página web. Somos una consultora con más de 20 años de experiencia, que prestamos servicio a nivel nacional y también a nivel internacional. Y bueno, pues nos caracterizamos sobre todo por nuestra rapidez, nuestra eficiencia y bueno, pues hacer que nuestros clientes cumplan sus objetivos al 100%. Aquí tenemos algunas de nuestras acreditaciones. Y bueno, pues aquí algunos de nuestros principales clientes. Este va a ser el plan de hoy, ¿vale? Este es el programa. No se puede ver, no se visualiza en la diapositiva en que estás. Está como que solo se ve el inicio. Bueno, pues tampoco os voy a aburrir mucho más con la presentación, disculparme, pero bueno, no sé qué problemilla técnico tengo hoy por aquí. Simplemente deciros que nada, bueno, pues vamos a hablar pues hasta menos 10, menos cuarto, con Clara, pues sobre el plan de igualdad en las empresas, que es lo que debemos saber. Clara Luque, que es nuestra directora del área de igualdad. Y bueno, pues nos va a hacer esta presentación sobre las principales dudas y cuáles son los puntos clave a la hora de enfrentarnos con este requisito normativo. Y bueno, pues los 10-15 últimos minutos los vamos a dedicar a las dudas y preguntas, ¿vale? Para los que no podáis estar todo el tiempo, los que queréis compartir esta información a otras personas de vuestra organización, ¿vale? O los que queréis revisar algún punto que no queda claro, a partir de mañana, ¿vale? Estará el webinar disponible en nuestro canal de YouTube. Y sobre las normas o cuáles son las normas que vamos a seguir en este webinar, deciros que todos tenéis los micrófonos silenciados. También os informo de que este webinar va a ser grabado, ¿vale? Para como he comentado, la distribución entre los asistentes y para subirlo a YouTube. Y bueno, pues todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Las vais escribiendo en el chat y las contestaremos al final, ¿vale? Para no interrumpir la presentación. Así que nada, no sé si habéis visto mucho o poco, pero bueno, creo que queda claro y lo importante ahora es la presentación de mi compañera Clara Luque, que nos va a aclarar esas dudas más frecuentes. Muchas gracias. Gracias, Marta. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y bueno, pues comentaros, yo como consultora de Ingertech, pues bueno, pretendo daros esa visión general del plan de igualdad y bueno, pues solventar las dudas frecuentes que puedan ir surgiendo. Y recordaros, tenéis el chat para ir escribiendo cualquier tipo de duda para resolverla al final, ¿vale? Bueno. Indicarme si se puede ver bien la pantalla para que no tengamos ningún problemita técnico. Sí, te vemos a ti, claro. ¿Sí? Sí, perfecto. Si paso la diapositiva también, ¿verdad? También, perfecto.
Vale, estupendo. Bueno, pues nada, yo por presentarme un poquito, soy consultora de Ingertech, soy directora de la unidad de igualdad de género y bueno, pues ya cuento con más de 10 años de experiencia bueno, pues la implantación de planes de igualdad en las empresas, tanto de carácter voluntario como de carácter obligatorio, ¿no? Entonces vamos a enfocar esta webinar de plan de igualdad para solventar las dudas frecuentes que puedan surgir, ¿vale? Porque ya hay mucha información, seguramente ya hayáis leído muchísimos artículos, habéis asistido a otras webinars y bueno, el objetivo es esclarecer todas las dudas que tengáis, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues por enmarcarnos un poquito en la legislación que realmente pues, nos exige que tengamos un plan de igualdad, daros esas pequeñas pinceladas de qué reales decretos existen que nos obligan a cumplir con un plan de igualdad o a tenerlo vigente, ¿no? Realmente, pues bueno, este Real Decreto 6 del 2019 ya nos decía que realmente pues teníamos unos plazos a la hora de tener un plan de igualdad para las empresas. Perdón, que tuvieran más de 150 personas trabajadoras, ya tenían que tener un plan de igualdad pues antes del 7 de marzo del 2020, entre 100 y 150 antes del 7 de marzo del 2021 y entre 50 y 100 personas trabajadoras hasta el 7 de marzo del 2022, con lo cual pues ya vemos que esos plazos pues lógicamente se han cumplido para todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Ahora bien, para las empresas que no tengan más de 50 trabajadores, ¿podrían implantar un plan de igualdad? Sí, la respuesta es que sí. En realidad podrían tener un plan de igualdad de carácter voluntario, ¿vale? Por otro lado, recordaros que en el 2020 salieron también pues, esta normativa que estoy señalando aquí, el Real Decreto 901 del 2020, que ya indicaba el contenido mínimo que tenía que tener tanto el informe diagnóstico como el plan de igualdad. Hay empresas que, por ejemplo, ya tenían implantado su plan de igualdad anterior a la publicación de este Real Decreto, con lo cual las empresas que ya tuviesen un plan de igualdad anterior tenían que adaptarse a esta nueva normativa antes del 14 del 1 del 2021, con lo cual pues también estaríamos fuera de plazo. Por enmarcaros y siguiendo con la ley, ¿no?, que nos obliga a tener un plan de igualdad, pues ya desde el 2007 esta ley orgánica ya nos indicaba que teníamos que establecer medidas para reducir la posible discriminación por razón de sexo. Y en el mismo 2020, pues ya salió otro Real Decreto que es el que nos obligaba a, como empresa, tener tanto registro retributivo como auditoría salarial. Luego veremos en qué consiste. No obstante, aunque este Real Decreto nos obligaba a tener un registro retributivo, ya el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 28.2, decía que el empresario estaba obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregada por sexo y distribuido por grupos profesionales, categorías profesionales o puesto de trabajo iguales o de igual valor. Ahora bien, sí que nos recalcaba que era independientemente del número de personas trabajadoras, con lo cual, aunque saliese ese Real Decreto 902 del 2020, ya el Estatuto de los Trabajadores ya estaba exigiendo, ¿no?, ese registro retributivo que se tiene que hacer por lo menos una vez al año. Por otro lado, bueno, pues otra de la normativa que nos influye para el plan de igualdad, pues sería la Ley 31 de 1995. ¿Por qué? Porque realmente sí que nos exigía esta normativa que todas las empresas tuvieran, independiente también del número de personas trabajadoras, un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Al igual que nos lo exigía esta ley, pues también la Ley 3 del 2007 ya lo mencionaba y el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 901 del 2020. Como sabéis, el Protocolo de Prevención de Acoso Sexual es una pequeña parte de todo el plan de igualdad y que por lo tanto pues es obligatorio.
Ahora bien, bueno, pues ya hemos visto que normativa nos obliga a tener un plan de igualdad, un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, pero ya que tenemos la obligación de hacer un plan de igualdad, que por lo menos en la empresa pues le saquemos provecho, ¿no? Lógicamente no solo por cumplir con la legislación y tener ese plan, sino pues por conocer un poco cuál es la situación de partida, cómo son los componentes en igualdad de género de la organización, si tenemos que plantear acciones concretas en esos 4 años vista del plan de igualdad, de la vigencia del mismo, o si tenemos que proponer algunas medidas para los aspectos más débiles. Incluso, pues bueno, serviremos de ayuda a las personas que realmente lo necesiten a través del protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Ayudamos también a mantener la continuidad del negocio, puesto que el personal se siente parte de la organización, incluso contribuye en la elaboración del plan de igualdad y las medidas de conciliación de la vida personal y laboral. Y luego, bueno, pues otra de las ventajas que tiene el disponer de un plan de igualdad, pues sería que podemos presentarnos incluso a concursos públicos, porque a veces sí que es requisito indispensable para presentarlo en cualquier tipo de licitación. Incluso, bueno, pues deciros que no solo existe la posibilidad de tener un plan de igualdad porque me lo exija la ley, es decir, hay muchas veces que las empresas realizan planes de igualdad de manera voluntaria, aunque no tengan esos 50 trabajadores, e incluso si miráis vuestros convenios de empresa, hay veces que no lo exige la legislación, pero por el convenio que os aplica, pues también es necesario tener un plan de igualdad, con lo cual sería conveniente pues, que miréis el convenio a ver si dice algo al respecto en este sentido. Entonces, bueno, cuando ya tomamos la decisión de tener un plan de igualdad, que recordar que ese plan de igualdad vale para 4 años vista, bueno, pues hay una serie de fases. Aquí tenemos las 5 fases, de la fase 1 a la fase 5. Todas estas fases, tener en cuenta que las recorreríamos en un periodo de 4 años, porque el plan de igualdad vale para 4 años. ¿Cuál sería la primera fase? Bueno, pues como la legislación dice, tenemos que establecer una comisión negociadora. ¿Quién es la comisión negociadora? Pues al final el grupo de personas que van a aprobar tanto el informe diagnóstico, esa foto de la organización para saber cómo estamos en materia de igualdad, y también esta comisión negociadora pues será la que apruebe el propio plan de igualdad a través de un acta. Y por último, pues en esta misma fase también se establece el compromiso empresarial para cumplir con toda la legislación en cuestión de igualdad de género que la firma en la representación legal de los trabajadores. Una vez que ya se tiene claro quién va a formar parte de esta comisión negociadora, que ahora entraremos en profundidad en cómo se establece, bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Al final tenemos que hacer ese informe diagnóstico, es decir, esa foto de la organización en un tiempo concreto en el que tenemos que saber tanto cuantitativamente como cualitativamente cómo estamos en igualdad de género, cómo estamos en cuanto a promoción de la plantilla, en cuanto a formación, en cuanto a si existe infrarrepresentación femenina o masculina, pues una serie de puntos de la norma de los cuales tenemos que hablar para hacer esa foto de la organización. Cuando se hace un informe diagnóstico siempre se tiene que coger un año completo, por ejemplo, estamos cogiendo el último año acabado, que sería desde el 1 del 1 del 2021 a 31 del 12 del 2021 para hacer todo ese informe diagnóstico. Y en este informe diagnóstico no solo nos nutrimos de todos los datos que nos pueda proporcionar recursos humanos, la organización, sino también hacerles esas encuestas a los empleados para realmente obtener esa información y ese punto de vista desde la plantilla. Una vez que ya tenemos el informe diagnóstico, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues en base a los resultados obtenidos en el informe diagnóstico decimos, bueno, pues los aspectos más débiles que hemos destacado pues son los siguientes y vamos a plantear estas acciones concretas a 4 años vista. No quiere decir que todas las acciones que planteemos las planteemos a la vez, sino se puede establecer un cronograma en el que digamos, pues vamos a hacer 2 acciones concretas el primer año, 2 el segundo, 3 el tercero y una el cuarto año, por ejemplo, ¿no?
Una vez que se tiene claro las acciones que se van a tomar en el plan de igualdad, se establece el propio documento de plan de igualdad, que no es el mismo que el de informe diagnóstico. Este sería la foto y este sería el propio documento que luego se va a subir en la plataforma habilitada por el Ministerio que se llama RESCOM. Para lo cual, pues esta comisión negociadora que establecimos en la fase 1 tiene que dejar un acta de aprobación de este documento que se llama plan de igualdad. Ahora bien, una vez que ya tenemos el plan de igualdad, lo hemos aprobado, pues lógicamente tendríamos que registrarlo en el RESCOM. Una vez que se aprueba, tenemos 15 días para subirlo a la plataforma y que nos lo corrija el Ministerio y que nos hagan la resolución pertinente por si falta algo dentro del plan de igualdad, pero lógicamente pues no podemos dejarlo abandonado. Imaginaros que en septiembre, por ejemplo, en este año, septiembre del 2022, hacemos el registro del plan de igualdad, a nosotros nos valdría para 4 años más vista, con lo cual deberíamos de hacer un seguimiento de las acciones que dijimos que íbamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de reuniones periódicas, con la comisión de seguimiento, estableciendo un informe y un acta de seguimiento por parte de esa comisión de seguimiento. Y bueno, pues ir viendo en cada una de las acciones y esos indicadores y esos objetivos que habíamos establecido en un inicio, pues se están logrando o vamos mal en su consecución porque nos falta tiempo o por carga de trabajo, con lo cual pues se tiene que dar un poquito de vida, ¿no? al propio plan. Cuando ya llegamos al cierre del plan de igualdad, es decir, imaginaros que ya han transcurrido esos 4 años de vigencia del plan de igualdad y la comisión de seguimiento ha ido dejando actas cada vez que se ha reunido de las propias acciones. Bueno, pues en ese caso ya hacemos un informe de cierre al finalizar esos 4 años, indicando cuáles han sido los puntos débiles, qué es lo que se puede mejorar para el próximo plan, porque cuando cumple la vigencia los 4 años, tendríamos que volver a establecer nuevamente pues este ciclo, a no ser que la comisión negociadora pues, no haya cambiado y por tanto se mantenga la misma comisión y no haya entrado nadie o salido alguien de la comisión negociadora. La fase 1, yo diría que la fase 1 es de la que más dudas os surgen, ¿no? Porque realmente es algo sencillo, pero a la vez complejo, porque hay que pensar muy bien cuáles son las personas que van a formar parte de la comisión negociadora. Aquí pues os voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, pues tendríamos una empresa, en este caso se llama Fotovoltaica Roda Alquilar, que solo tiene un centro de trabajo en Almería y que sí que dispone de un RLT o un representante legal de los trabajadores. Y imaginaros que esa RLT pues es una mujer y sí que fue elegida en su momento. Con lo cual, ¿cómo deberíamos formar parte esa comisión negociadora? Pues si ya tenemos una mujer y es RLT y fue elegida internamente para conformar la comisión negociadora adecuadamente conforme a la legislación, solo necesitaríamos una persona o una figura que represente a la empresa, que en este caso, pues para cumplir con el principio de paridad, que sea un hombre, ¿no? ¿Quién debería formar parte de la parte que representa la empresa? Pues podrían ser directivos, mandos intermedios, recursos humanos, pero sobre todo personal que tenga conocimiento de la empresa en profundidad. Con lo cual tendríamos un RLT, uno que representa a la empresa, 2 personas, un hombre y una mujer, estaría bien establecida esta comisión. Segundo ejemplo, si tenemos una empresa que se llama, por ejemplo, Mecanizados Fabio, que solo tiene un centro de trabajo en Zamora, pero no dispone de RLT elegido. Entonces, bueno, tampoco quiere hacer el llamamiento a los sindicatos. ¿Qué opciones tiene? ¿Se puede hacer una comisión sin contar con la representación legal de los trabajadores? En este caso, no se puede. ¿Qué opciones tenemos? Uno, realizar el llamamiento a los sindicatos más representativos y los más representativos del sector. Habría que ver el convenio de esta empresa para saber cuáles son esos sindicatos más representativos. Y la otra acción sería, si no quiere hacer ese llamamiento, pues convocar elecciones internas para que al menos una persona, puesto que estamos hablando de un centro de trabajo, sea elegida como RLT y esté afiliada a algún sindicato.
Otro ejemplo, la empresa Academy System necesita formar una comisión negociadora, pero no tiene RLT en todos sus centros de trabajo. Tiene 3 centros de trabajo, tiene uno de ellos en Madrid, que sí que tiene elegido un RLT de manera interna, y 2 centros de trabajo, Cáceres y Granada, que no tienen RLT. En ese caso, ¿cómo conformaríamos la comisión negociadora? Bueno, pues si decimos ya que tenemos en Madrid un RLT interno, tendríamos que buscar o hacer el llamamiento a los sindicatos más representativos y los más representativos del sector para Granada y para Cáceres. Es decir, imaginaros que de esta empresa el sindicato más representativo es Comisiones Obreras, pues tendríamos que invitar a 2 personas de Comisiones Obreras para que formen parte de la representación legal de los trabajadores. Si de esta parte tendríamos 2 hombres y una mujer, pues lógicamente para cumplir con el principio de paridad necesitaríamos 2 mujeres y un hombre que representen a la empresa, que igualmente cumplirían las condiciones que hemos mencionado antes. Con lo cual, si tenemos 3 RLT y 3 de empresa, igual a 6, 3 hombres, 3 mujeres, estaría adecuadamente formada la comisión. Ahora bien, como muchas veces pues, tenemos dudas, ¿no?, de cómo se conforma y cada empresa o fundación, la verdad que sois un mundo, ¿no?, y hay que pensar muy bien quién va a formar parte de esta comisión, pues está este cuadrito, ¿no?, que os va a servir mucho de ayuda por si todavía no tenéis la comisión negociadora formada, para que sepáis cómo se debería de conformar. Si somos una empresa con RLT, pues ya sabemos quién tiene que formar parte de esa comisión negociadora y cuántos miembros deberían formar como máximo la comisión negociadora. Cuando se refiere a 13 miembros por cada parte, se está refiriendo a la parte empresarial y a la parte de RLT o representantes legales de los trabajadores. Igualmente, pues tendríamos aquí, si es una empresa sin RLT, tiene como máximo que conformarse con 6 miembros por cada parte y hacer el llamamiento a los sindicatos. Ojo, aquí la legislación te está indicando lo máximo, pero al final, por operativa, yo creo que son comisiones demasiado grandes si las conformásemos con 26 personas o con, pues la verdad que bastantes miembros, hace más arduas las reuniones y también hay que buscar un poquito la operativa. Con lo cual, en este cuadrito tenéis si sois un centro de trabajo o si tenéis varios centros de trabajo y en algunos tenéis centros con RLT, pero en otros centros no hay electo ningún tipo de representación legal de los trabajadores. La legislación siempre dice que se promoverá la composición equilibrada de mujeres y hombres en la conformación de esta comisión negociadora y que se promueve que esta comisión negociadora tenga formación y experiencia en igualdad entre mujeres y hombres. La legislación no te dice un número mínimo de horas que tiene que tener en formación esta comisión, pero sí que te dice que debería de tener formación y experiencia en igualdad de género. Ahora bien, si tenemos que hacer el llamamiento a los sindicatos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, os estoy poniendo aquí un ejemplo de carta que se le podría enviar a un sindicato. A la atención de, se pone en manifiesto que la organización CONCIFTAL, con centro de trabajo, número de personas y convenio de aplicación, pues que vamos a dar comienzo a la elaboración de un plan de igualdad y que les invitamos realmente a formar parte de nuestra comisión negociadora. Si están interesados, que se pongan en contacto con la persona en concreto que indiquemos aquí, siempre para dar prueba fehaciente de que realmente hemos hecho este llamamiento, deberíamos pues, tener alguna evidencia, por ejemplo, pues un email con acuse de recibo, una carta certificada o un burofax, con lo cual pues ya tenemos la evidencia de que realmente hemos hecho ese llamamiento y a lo mejor no nos están contestando, pero nosotros hemos cumplido con la legislación. Ahora bien, preguntas frecuentes, ¿no?, de la fase 1. ¿La comisión negociadora puede contar con personas para el asesoramiento y la toma de decisiones, aunque ya esté conformada? Es decir, como algún tipo de asociación, algún sindicato o empresas consultoras. Sí, puede contar con ese asesoramiento, pero en las reuniones que se hagan de la comisión negociadora solo contarán con voz, pero no contarán con voto. Ahora bien, toda comisión negociadora tiene que tener pues, una serie de funciones, ¿no?, o 2 funciones principales, la secretaría y la presidencia.
¿Cuáles son las funciones de la presidencia? Pues lógicamente presidir esas reuniones, moderar los debates, bueno, ser el representante legal de la comisión ante cualquier persona física o jurídica, y luego tendríamos la función de secretaría, es decir, pues dejará acta, tomará nota de todo lo que se haya hablado en todas las reuniones, verifica que realmente ha habido esa existencia por parte de todos los miembros, que se ha tomado una serie de decisiones y demás. Pero si la comisión negociadora, imaginaros que es muy pequeñita y solo lo forman 2 personas, pues realmente no hace falta que haya presidencia y secretaría, simplemente pues con una sola figura y todas las funciones que hemos descrito anteriormente recaigan sobre o bien presidencia o bien secretaría, sería perfectamente válido. ¿Qué pasa si los sindicatos no nos contestan? Bueno, pues en ese caso debemos seguir insistiendo con todos los sindicatos más representativos del sector y seguir siendo pues, reiterativos. Como decía, guardamos evidencia de todas las comunicaciones a través de esa prueba o acuse de recibo y no quedarnos parados. Si ya hemos establecido la comisión negociadora, seguiremos avanzando con las siguientes fases, es decir, elaborando el informe de diagnóstico para ganar tiempo, para que cuando sepamos a quién nos mandan desde los sindicatos ya podemos presentarle un informe diagnóstico ya hecho. El Ministerio tiene constancia de los representantes legales de los trabajadores que existen en cada organización. Sí, tiene esa información, con lo cual no podemos ocultarles que realmente tenemos elegidos unos representantes legales de los trabajadores y que a lo mejor no hemos contado con ellos. ¿Cuántas comisiones existen en un plan de igualdad? Bueno, pues existen 3. Por un lado, la comisión negociadora, que será aquella que apruebe el informe diagnóstico y que apruebe el plan de igualdad. La comisión de seguimiento, que no tiene por qué ser igual que la comisión negociadora. Puede haber incluso menos personas que la comisión negociadora o más, porque a lo mejor para hacer todos esos seguimientos de las acciones que hemos planteado a 4 años vista, pues necesitamos que alguien más participe porque a lo mejor tiene acceso a unos datos para comprobar si estamos cumpliendo con esos indicadores. Y por último, pues tenemos otra comisión que se llama Comité de Intervención, que son el organismo o las personas que actuarán y tratarán los casos, en el caso de que se detecten, de acoso sexual y por razón de sexo. Ahora bien, ¿es obligatorio que la comisión negociadora tenga alguna formación específica? Como os decía, la legislación nos dice que debe promoverse la composición equilibrada entre mujeres y hombres y que además esos integrantes deben tener una formación y experiencia en materia de igualdad de ámbito laboral. No indica el número de horas, pero sí que tengan formación específica y experiencia. Igualmente, cuando se haga la subida del plan de igualdad en el RESCON, que es la plataforma que habilita el Ministerio, el cuestionario que nos van preguntando también nos va preguntando si la comisión negociadora tiene experiencia en igualdad de género. Bueno, pues aquí vemos cómo directamente tendríamos en la fase 2 cuál es el contenido mínimo obligatorio que tengo que tener en un informe diagnóstico de cualquier empresa. Según la legislación y como nos indica, se tiene que hablar del proceso de selección y contratación, como es siempre, recuerdo, que desde la perspectiva de género. La clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo establecidas en el Real Decreto 902, es decir, incluir los resultados de la auditoría salarial o sistema de valoración de puestos de trabajo. ¿Qué medidas tiene la organización para conciliar la vida personal y la vida laboral? Si existe o no infrarrepresentación femenina y en qué grado. El análisis de esas retribuciones, es decir, si hay diferencias significativas que superen más del 25% de brecha salarial para un determinado puesto o categoría profesional, que esto es la parte de registro retributivo. Y luego, pues por último, la legislación indica que la organización debería de tener un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, que ya lo vimos en las anteriores, en la legislación que hemos comentado antes.
No obstante, cuando uno registra el plan de igualdad en el RECOM, te pregunta si has incluido algunos temas extraordinarios, que aunque no lo menciona la legislación, se podría incluir el aspecto de violencia de género para comentarlo en el informe diagnóstico, salud desde la perspectiva de género y lenguaje y comunicación no sexista, para hacer también un diagnóstico sobre estos 3 puntos extraordinarios. En cuanto a si es obligatorio realizar cuestionarios en la plantilla y a la dirección cuando uno está elaborando el informe diagnóstico, no, la legislación no te obliga a realizar un cuestionario por cualquier tipo de vía a la dirección y a la plantilla, pero en Ingertech sí que consideramos que es interesante contar con esa opinión para que realmente podamos hacer un buen informe diagnóstico y hayamos contado también con esa visión y participación activa de la plantilla. ¿Qué datos del registro se deben plasmar en el informe diagnóstico? Cuando hablo de registro, aquí nos estamos refiriendo al registro retributivo, es decir, a el análisis que se hayan hecho de las diferencias salariales para el grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto u otro sistema de clasificación. Siempre, cuando se plasmen esos resultados en el informe diagnóstico, se debe justificar si en el caso de que supere el 25% de diferencia en esa brecha, si es un motivo por discriminación de sexo o realmente a lo mejor está asociado al desempeño de determinadas personas, porque a lo mejor tienen un bonus por el desempeño por haber vendido mucho, un bonus comercial, o tienen un bonus por a lo mejor hablar 3 idiomas. Con lo cual hay que examinar muy bien por qué viene esa diferencia. Si no hay motivo justificativo, la organización en su plan de igualdad sí que debe tomar acciones obligatoriamente para paliar esa brecha. Con lo cual, la información que se plasmará en el plan de igualdad de cualquier empresa será el puesto o categoría profesional, el número de hombres, el número de mujeres y la diferencia porcentual. En ningún caso los valores promedios y medianas de lo que está cobrando cada uno de la clasificación que hayamos elegido. ¿Quién tiene acceso al contenido íntegro del registro retributivo? Cuando hablo íntegro es cuando ya aparecen los valores medios y las medianas de lo que está cobrando cada uno de los grupos. Bueno, pues únicamente tendría acceso a este registro, al tratamiento de esos datos, la representación legal de los trabajadores, pero no el desglose de esos datos se le va a dar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Recordaros que el registro retributivo se tiene que hacer al menos una vez al año y ponerse a disposición de la RLT. Si el resultado del registro retributivo ya se está incluyendo en el informe diagnóstico y consecuentemente en el plan de igualdad, ¿por qué tengo que hacerlo año tras año? Bien, porque bueno, no solo nos lo exigía el Real Decreto 902, sino que también el Estatuto de los Trabajadores nos exige que independientemente del número de trabajadores tenemos que realizarlo una vez al año y ponerlo a disposición de la RLT. ¿Qué pasa si algún trabajador solicita acceso al registro retributivo? ¿Se le debe dar? Sí, se le debe dar acceso, pero ¿a través de quién? A través de la representación legal de los trabajadores, pero no se debe facilitar copia de ese archivo, ya que es una documentación sensible y por consiguiente debe protegerse como tal y bueno, pues evitar que ese archivo vaya circulando internamente en la empresa o en la fundación. Ahora bien, en el registro retributivo, ¿qué pasa si hay personal que, por ejemplo, con el COVID o en ese último tiempo, pues ha estado en ERTE? ¿Hay que meterles dentro del registro retributivo? En este caso, solo se meterán las situaciones contractuales en los periodos en los que sí hayan percibido una retribución. Es decir, imaginaros que una organización entra en ERTE desde marzo hasta diciembre, solo se tendría en cuenta desde enero hasta marzo para normalizar y anualizar lo que haya percibido por parte de la empresa. En este caso, ¿a los becarios se les incluye en el registro retributivo? No, no se incluye a los becarios. Y a los altos cargos y directivos sí que hay que incluirles también dentro del registro retributivo. No los podemos excluir.
Ahora bien, ¿hay alguna plataforma que haya habilitado ya el Ministerio para subir este registro retributivo? No, hasta el momento no hay ninguna plataforma, pero prevemos que el futuro sí que sea ese, ¿no? El que se pueda subir ese registro retributivo a algún tipo de plataforma. De momento no, solo tenéis que llevarlo vosotros internamente. Luego, en cuanto a la auditoría salarial, ¿estamos obligados como empresa a realizar una auditoría conforme a la herramienta del Ministerio? Bueno, la herramienta sí que te ofrece una herramienta con una metodología que están ofreciendo ellos, tanto el Ministerio como el Instituto de la Mujer, pero no quiere decir que esa sea la única herramienta. Hay empresas que utilizan otro tipo de herramientas con otra metodología diferente y es perfectamente válida. Al final lo que queremos es tener un sistema de valoración de puestos de trabajo cuantitativa y objetiva a través de unos parámetros, pues a través de formación, a través de idiomas. Al final necesitamos esa puntuación. Normalmente se suele hacer hasta 1000 puntos para valorar todos y cada uno de los puestos de trabajo en función de sus responsabilidades, formación, condiciones de trabajo, naturaleza, etcétera, etcétera. Si ya hemos realizado la auditoría salarial, ¿debemos realizarla nuevamente con la nueva herramienta publicada del Ministerio? La última herramienta que se ha publicado es de abril de este año. No, no tenemos por qué cambiar a la nueva herramienta, pero sí que cumplir con lo que dice la legislación vigente. ¿Existe un contenido mínimo descrito para saber cómo se hace el informe de auditoría salarial? No, aún no existe una orden ministerial publicada que describa el contenido mínimo, pero sí que lógicamente hay que hacer un análisis retributivo conforme a ese sistema de valoración de puestos de trabajo, pero prevemos que también salga una orden ministerial. ¿Y cada cuánto tengo que realizar una auditoría salarial? Bueno, pues la tenemos que hacer cada 4 años. Una vez, como tienen la misma vigencia que un plan de igualdad, pues servirá para 4 años vista. Cuando ya he realizado el sistema de valoración de puestos de trabajo, debemos analizar las diferencias salariales, como antes hacíamos con el registro retributivo por categorías profesionales, grupos profesionales y puestos. Ahora bien, con las escalas de puestos de igual valor, es decir, los puestos que hayan obtenido más o menos una puntuación parecida, pues en este caso sí que debemos de volver a hacer el análisis tal como se hacía en el registro retributivo, pero esta vez analizando las diferencias porcentuales promedio y mediana, de las escalas de puesto de igual valor. Y si supera también el 25%, averiguar por qué está pasando esto y si es un motivo de discriminación de sexo o no. ¿Es obligatorio disponer de un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo? Sí, ya hemos visto que sí, independientemente del número de trabajadores, y hacemos referencia a la legislación que hemos visto en la primera diapositiva. ¿El informe diagnóstico debe hacer mención a la existencia de un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo? Sí, debe hacerse relación a este protocolo, incluso meterse como anexo dentro del propio documento de plan de igualdad. Si la organización ya dispone de uno, pues puede adjuntarlo perfectamente, y si no dispone de un protocolo, bueno, pues debe definirse y aprobarse por parte de la comisión negociadora. Nosotros en IGERTE siempre proponemos un modelo que cumpla lógicamente con la legislación aplicable si es que la organización no tiene uno. En cuanto a los integrantes de ese comité que va a tratar los casos de acoso sexual y por razón de sexo, ¿qué nos dice el Instituto de la Mujer? Bueno, pues que si somos una empresa que tiene representación legal de los trabajadores, que como mínimo debería contar con 3 personas, un máximo de 5, ¿y quién debería participar en este comité de intervención para tratar estos casos de acoso sexual y por razón de sexo? Bueno, pues podría participar responsable de la empresa o recursos humanos, técnico de PRL, el RLT o el técnico de igualdad que exista en la empresa. Siempre indica que tengan formación y o experiencia en materia de igualdad de género. Ojo, aquí tampoco indica el número de horas, pero sí que es necesario que esa comisión cuente con formación y experiencia.
¿Qué pasa si no tenemos RLT? Pues que este comité estará formado por dirección general o cualquier persona que designe la dirección para realizar esa investigación de lo que ha pasado, este caso, que también tenga formación y experiencia en materia de igualdad de género. Y bueno, pues ¿a quién aplica este protocolo? Pues aplica no solo a las personas de la organización, sino a personas que visiten nuestra organización, incluso aplica cuando se hacen desplazamientos, eventos, actividades fuera de la organización, quien nos visita también en los trayectos, en el propio domicilio, con lo cual es extensible, incluso contemplan el ciberacoso a otro tipo de situaciones que no necesariamente están dentro de la empresa. ¿Hay que difundirlo internamente? Sí, hay que difundirlo. ¿Y qué pasa si no lo tengo? ¿Hay infracciones? Sí, según este Real Decreto 5 del 2000, tenemos infracciones muy graves en grado medio, infracciones muy graves en grado máximo, con estas cuantías. E incluso la legislación indica que perderán las ayudas o bonificaciones de las cuales la organización esté disfrutando. Y bueno, pues indica también que estarán excluidos de beneficios en un periodo de 6 meses a 2 años vista. Ahora bien, ¿qué contenido debe tener el plan de igualdad? Bueno, pues estas son las cosas que revisarán cuando subamos al RESCON el plan, cosas mínimas que debe de tener nuestro plan. Determinar quién ha firmado este plan, a qué aplica este plan en el ámbito personal, territorial y temporal, el resumen del informe diagnóstico que vimos en la fase 2, qué objetivos nos planteamos, qué medidas concretas vamos a plantear a 4 años vistas con sus indicadores, qué medios y recursos tenemos para lograr esas acciones planteadas en la acción anterior, qué calendario nos planteamos para esas acciones y cuándo vamos a hacer el seguimiento y evaluación de las medidas. Lógicamente, cuál va a ser el sistema de evaluación y seguimiento periódico, quién se va a encargar de hacer este seguimiento y qué pasa si hay cualquier tipo de cambio, absorciones de otras empresas, cuál sería el procedimiento de modificación de un plan de igualdad o para solventar las posibles discrepancias y que la comisión negociadora no llegue a un acuerdo para firmar el plan de igualdad. ¿Quién aprobará el plan de igualdad? Pues lo hemos visto, la comisión negociadora a través de un acta de aprobación. ¿Qué pasa si la comisión negociadora no quiere aprobar el plan de igualdad? Lógicamente, pues se debería de intentar llegar a una negociación, pero en el caso contrario se puede subir al RESCON un plan de igualdad como no acordado. De hecho, da la opción. Debe existir un acta que autorice de manera explícita a la persona que va a realizar la subida del plan de igualdad en el RESCON. Sí, en este caso la comisión negociadora debe dejar expresamente autorizada a la persona con su nombre, apellidos y DNI, que va a ser la persona con el certificado digital de empresa suba el plan de igualdad. ¿Y qué documentación debe subir, además del cuestionario, de todo lo que nos van a preguntar en el RESCON? Pues se debe de subir, como indica aquí, el acta de constitución de la comisión negociadora, el propio plan de igualdad firmado en todas sus páginas por la comisión negociadora y sin firmar, y el acta de autorización de la persona que realmente va a ser el interlocutor entre la empresa y el RESCON y la propia firma del plan de igualdad, esos 5 documentos. Bueno, ¿cómo puedo consultar en el RESCON si tengo algún requerimiento? Pues para ello existe un apartado en la página web del RESCON donde pone consulta al interesado, en el que en el momento que subamos el plan de igualdad nos dan un código alfanumérico, lo meteríamos aquí en consulta interesado y ya veríamos si tenemos alguna corrección o algún tipo de salvedad que tengamos que corregir. ¿Qué pasa si recibo una resolución por parte del Ministerio y nos dicen que tenemos que corregir algo en concreto? Pues nada, se corrige, se vuelve a hacer una edición nueva y en vez de subirse como un plan nuevo, pues se subiría como un plan modificado. ¿Qué pasa si no tenemos
un plan de igualdad, ¿podemos incurrir en sanciones? Sí, igualmente que si no teníamos un protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, pues aquí se indican, según la ley LISUS, el artículo 8, apartado 17, las sanciones que podría haber por el hecho de no tener un plan de igualdad. Y de hecho, bueno, pues las inspecciones de trabajo pues miran también si las organizaciones tienen o no un plan de igualdad. Por último, ya comentaros que, bueno, pues hemos dado unas pequeñas pinceladas de lo que nos exige la legislación, de los contenidos del informe diagnóstico, plan de igualdad, pero comentaros que nuestro próximo webinar que vamos a realizar es en referencia a la Ley 15 que salió el 12 de julio, la Ley 15 del 2022, que es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que, bueno, pues, ¿por qué consideramos importante este tema? Porque ya no solo la Administración está pidiendo el cumplimiento de las empresas y fundaciones en cuanto a igualdad de género, sino que ya van un poquito más allá. Y bueno, pues contempla otro tipo de casuísticas, pues discriminación por discapacidad, por edad, por religión, orientación sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, la lengua, situación socioeconómica, otros aspectos que tienen otros requerimientos y que en la próxima webinar pues pretendemos daros la visión general de qué tenemos que hacer para cumplir con esta ley nueva que acaba de salir. Y bueno, pues mi parte nada más, daros las gracias a todos por escucharnos, por estar tan atentos, bueno, pues participar y nada, pues recordaros que tenéis aquí nuestro contacto, que podéis contactar a través de la página web o de redes sociales. Y bueno, pues que sobre todo que estamos aquí para daros soporte y ayudaros en lo que necesitéis. Y nada, pues no sé si a lo mejor tenemos alguna duda planteada y Sí, quizás Clara, resolver. ha estado aquí bien activo el chat y bueno, pues ahora te da las gracias y la enhorabuena por la ponencia, los participantes. Así que bueno, voy a intentar que contestemos casi todas, ¿vale? Y voy a intentar agruparlas por tipología, ¿vale? Uno que parece ser que una de las temáticas que han causado más dudas es el tema del protocolo de acoso sexual, ¿vale? Entonces, aquí Reyes pregunta que si el protocolo de acoso sexual es obligatorio si hay menos de 50 personas trabajadoras, ¿vale? Y luego, en cuanto al tema del número, también había aquí otra pregunta que era referente a que si una empresa, aunque solo tuviera un trabajador, tendría que tener este plan, ¿vale? O sea, es por un poco por ver cuál es la obligatoriedad de tener el plan de acoso por el tamaño de la organización. Sí, de hecho, es una de las cosas que mencionábamos en la diapositiva, independientemente del número de trabajadores, ya sea 1, ya sea 6, ya sea 10, que no estaríamos obligados de manera, por legislación, a tener un plan de igualdad, el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo sí que es obligatorio por esas 4 legislaciones que hemos visto anteriormente. Con lo cual sí, deberían de hacer un protocolo. Vale. Aquí hay una pregunta un poco larga, a ver si la podemos entender, que nos hace Ángela Gómez, ¿vale? Que dice que en cuanto al protocolo de prevención del acoso sexual, el Instituto de la Mujer propone un modelo de protocolo de acoso sexual en el que indica que la comisión instructora en empresas con RLPT ha de estar compuesta por 3 personas y en su caso un suplente. Eso es. En este sentido, parece contrario a las preguntas realizadas en la hoja estadística del registro de los planes de igualdad, cuando te pregunta expresamente si la comisión instructora del protocolo está compuesta de forma paritaria entre la representación de la empresa y de las personas trabajadoras, ya que una comisión compuesta por 3 personas de ninguna forma va a ser paritaria. Creo que existen bastantes dudas en este sentido. Sí, de hecho estoy de acuerdo con Ángela, ¿no? A la hora de hacer la subida del plan de igualdad te está indicando si realmente son paritarios o no.
El Instituto de la Mujer, que sí que propone ese modelo, como veíamos, puede formarse por un mínimo de 3 a 5 personas. Lógicamente, si estamos buscando esa paridad, 3 y 5, pues es impar, ¿no? Recomiendan que sea de 3 a 5 personas. Si luego en el RECON nos están preguntando si es paritario, pues deberíamos elegir, en el caso de que tengan RLT, pues a 4 personas y hacer partícipes a la representación legal de los trabajadores, con lo cual lo mejor yo creo que sería formar una comisión paritaria, 2 hombres, 2 mujeres con 4 personas para cumplir con este punto. No obstante, aunque en algunas ocasiones hemos indicado que quizás no es paritario porque no existen más personas que puedan participar, que tengan la formación de técnico de PRL o formación en este sentido, aunque hemos subido planes con 3 personas en el comité de intervención, no nos lo han puesto como una salvedad en la resolución del Ministerio. Con lo cual, imagino que es para sondear un poco el cumplimiento de este requisito, pero no nos hacen un requerimiento para volver a corregir y volver a formalizar este comité de intervención. Vale, gracias, Clara. Bueno, vamos a ir a algunas otras dudas. En cuanto al tema de planes de igualdad voluntarios, una empresa de 2 personas trabajadoras que les conviene tener un plan de igualdad de cara a poder acceder a licitaciones si no tienen la representación legal de los trabajadores. En el momento actual, los sindicatos están saturados. ¿Es obligatorio negociar para poder registrar el plan? O si no nos contestan, ¿podríamos registrar igualmente presentando la solicitud de convocatoria y la falta de respuesta? A ver, en este sentido es complicada la situación, primero porque hacer un plan de igualdad de 2 personas, pues lógicamente pues el informe diagnóstico pues no tiene mucho contenido, ¿no? Se debería, lógicamente, contar con los sindicatos. Como bien dice, están bastante saturados y, bueno, pues en ocasiones sí que se vuelve a hacer esa consulta reiterativa, no vuelven a contestar y demás. Bueno, en ese caso, yo lo que haría sería subir el propio plan de igualdad si lo necesitáis para un concurso público, con las pruebas fehacientes como pantallazos de todos los burofax o cartas certificadas que hayáis enviado para que tengáis una prueba de que lo hayáis subido. Otra cosa es que luego, cuando la persona que lo lea en el ministerio diga, oye, pues es que la comisión negociadora está mal conformada porque no habéis contado con los sindicatos más representativos y los más representativos del sector. En ese caso, pues tendríais que aportar una nueva edición 2, porque la comisión negociadora no cumple con lo que está establecido en el Real Decreto 901, pero es verdad que es una problemática y ahí actualmente pues está siendo un cuello de botella, ¿no? El poder contar con los sindicatos más representativos. Bien, gracias, Clara. Otra pregunta es que en caso que nos hace Laura Sierra es que en caso de que no haya representación legal de los trabajadores y participen como invitados los sindicatos, ¿quién tiene acceso al registro retributivo? En ese caso, cuando se les invita desde fuera, desde cualquier tipo de sindicato, ellos también, al ser RLT, aunque no hayan sido elegidos internamente, sí que tienen o deberían de tener acceso íntegro a este registro retributivo para que puedan comprobar si realmente el informe diagnóstico se ha hecho bien, los valores promedios, los valores medianas y demás. Otra cosa, la legislación dice acceso. Acceso no quiere decir que pueda enviar el archivo tal cual o enviar el archivo y protegerlo con una contraseña, que quizás a lo mejor con una videoconferencia o presentándolo en pantalla no quiere decir que le tengáis que entregar ese registro porque a lo mejor consideráis que es información demasiado sensible, pero sí darles acceso, que es lo que dice la legislación. Ok. Bueno, la comisión negociadora es que tiene muchas preguntas. A ver, por ejemplo, que dice que si en empresas más pequeñas, por ejemplo, de 3 trabajadores, nos pregunta Marc si la comisión negociadora puede estar compuesta por la totalidad de la plantilla. Sí, en este caso a mí tuve un caso parecido en el que era una empresa solo de 6 personas y al final, bueno, está muy relacionado con la otra pregunta que nos hacían, ¿no? Si tengo que hacer un llamamiento a los sindicatos y los sindicatos no me contestan y al final tengo una prueba fehaciente, pero tengo que subir mi plan porque lo necesito para un concurso.
Si al final la empresa es tan pequeñita, no necesitaría un representante legal de los trabajadores si lo firma, lo aprueba todo el informe de diagnóstico y todo el plan, toda la plantilla. No hay ningún representante. De hecho, toda la plantilla está dentro del plan. Con lo cual no hay nadie que se está negando a todas las acciones que se han planteado y demás. Al final no hay un representante, sino todos están representados. Ok. Y Clara, ¿qué tipo de formación, nos dice Laura, nos pregunta Laura, sería la recomendable para la comisión negociadora? Pues mira, la verdad que en este sentido siempre nos hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué nivel tengo que profundizar a la hora de obtener formación e información? Siempre recomendamos, de hecho hay 3 cursos que ofrecemos en GERTEC, uno avanzado, más orientado a la formación de la comisión negociadora, otro más sencillito, pues de 8 horas para implantar de manera online también a toda la plantilla. Y luego uno específico para el comité de intervención, que claro, si ocurre cualquier tipo de acoso sexual o por razón de sexo y el comité de intervención no tiene ni idea de cómo actuar, pues al final es un problema, ¿no? Y más a efectos legales. Con lo cual ese curso está más orientado al comité de intervención, con lo cual sí que recomendaría una formación más avanzada para la comisión y más sencillita, e incluso esas píldoras de información que se le den a la plantilla, o incluso os animo a que participéis también pues, con actividades en el Día de la Mujer, en el Día de la Niña, en el Día de la Igualdad en el registro retributivo y podáis dar un poco de información al respecto o incluso información a la plantilla de los avances que ya vais haciendo en el plan de igualdad para que les sigáis haciendo partícipes, no solo cuando resolvieron su cuestionario, sino, oye, pues qué tipo de medidas se están logrando ya, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, vamos a contestar así rápido unas últimas preguntas. Creo que eso ya más o menos lo hemos quedado claro, ¿no? Si el sindicato no responde al llamamiento, qué es lo que tenemos que hacer, y también si un plan de igualdad pues tiene carácter voluntario, si también hay que proceder pues al llamamiento de sindicatos, si no hay RLT y si hay que registrarlo en el RESCOM. Sí, en cualquier caso, ya sea voluntario o ya sea obligatorio, una vez que se firma el plan de igualdad, tenemos la obligatoriedad de subirlo en 15 días. ¿Que no nos contestan los sindicatos? Seguir siendo reiterativos, tener la prueba fehaciente y seguir avanzando con la siguiente fase. Ok, perfecto. Y luego, bueno, la última pregunta que nos hace Ángela Gómez es que al margen de la obligatoriedad de que las empresas de 50 o más personas trabajadoras tengan un plan de igualdad, en virtud de la ley de igualdad, todas las empresas tienen que dirigirse a implementar y aplicar medidas de igualdad negociadas con la representación legal. La pregunta es, si la empresa no está obligada a tener un plan de igualdad, pero sí tiene la obligación de implementar medidas y no tiene representación legal, ¿esas medidas puede aplicarlas unilateralmente la empresa o debe convocar a la representación sindical? O sea, una empresa pequeñita que no tiene RLT, o que no tiene o que sí tiene. Que no. Que no tiene RLT y que está obligada a implantar las medidas. O sea que si una empresa va a implantar medidas de igualdad, ¿Sí? en virtud de que la ley de igualdad pues, dice que todas las empresas tienen que dirigirse a implementar y aplicar medidas de igualdad negociadas con la representación legal, entonces si la empresa pues no tiene representación legal, si tiene que hacer es llamar a los sindicatos para negociar esas medidas o la empresa las implementa unilateralmente. Sí, ojo, aquí es diferente. O sea, una empresa, por ejemplo, de 10 trabajadores no estaría obligada a hacer un plan de igualdad. Pero, ojo, la Ley 3 del 2007 ya decía que las organizaciones, independientemente del número de trabajadores, deben implantar medidas para promover la igualdad de género. Bueno, puede implantar medidas, no contar con la RLT, pero solo son medidas, no es un plan de igualdad completo, con su informe diagnóstico y demás. Si toman ya la decisión de sí hacer un plan de igualdad, ahí sí estarían obligados a hacer el llamamiento a los sindicatos y contar con los sindicatos más representativos, sí.
Pero Ok. solo en el caso de que tomen la decisión. Si establecen solo medidas y deciden no llevar a cabo el plan de igualdad, puesto que no están obligados, no tendrían que contar con los sindicatos. Vale, perfecto. Y bueno, una última pregunta que nos hace Ángela es que si conocemos algún convenio colectivo que establezca la obligatoriedad de implementar el plan de igualdad en empresas de menos de 50 personas trabajadoras. Yo conozco convenios particulares propios de empresas, pero no sé si tú sabes de algún convenio colectivo en el cual estén obligados, claro. Sí, ahora mismo, que me venga a la cabeza, por ejemplo, el convenio de limpiezas de edificios locales y demás, ese es uno de los que me venga ahora a la memoria. Por ejemplo, es uno de los que sí exige la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, aunque no tengas 50 personas trabajadores. Pero al final lo más fácil es coger el convenio y ver si dice expresamente que tiene que tener un plan de igualdad. Si el convenio lo dice, independientemente de que tengas 50 trabajadores o no, estaríamos obligados. De hecho, cuando se hace la subida del plan de igualdad en el RESCOM, te pregunta dos cosas. Primero, ¿es voluntario o es obligatorio? Y si es obligatorio, ¿por qué es obligatorio? ¿Por requisito legal o por convenio colectivo aplicable? Con lo cual, ahí te da la opción para seleccionar a la hora de subir el plan en el RESCOM. Perfecto. Bueno, pues le hemos contestado al final todas y hemos hecho pleno de tiempo. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, Clara, por la presentación, por la claridad, por todo lo que nos has aportado a todos los asistentes en el día de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos los asistentes que casi a pleno se han quedado hasta el final. Os mandaremos en el día de mañana un email con el acceso al vídeo de YouTube y también os mandaremos una pequeña encuesta que agradeceríamos mucho de que nos contestaseis, ¿vale? Para continuar mejorando. Y nada, bueno, pues pronto recibiréis también nuestras noticias de los próximos webinars, tal y como ha anunciado Clara. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, pues que paséis un buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós.